¿Está? Listo. Bueno, ahí está empezando a grabar. Bueno, la idea es poder retomar un poquito de lo que es el tema de narcisismo, porque en realidad son muchos textos y es un tema largo que da para mucho, pero hacer un análisis muy breve de algunas cuestiones para no dejar pasar esto, ¿no? El profesor González, creo que, si no me equivoco, tomó este mismo tema con la comisión A en formato virtual el día lunes, y a nosotros nos correspondía en formato presencial. Entonces, en esta instancia vamos a recuperar este tema. Es un poco básicamente lo que el profesor trabajó, lo que es narcisismo y estadio del espejo un poco, que ustedes ya lo habrán visto en Evolutiva, ¿no es cierto? Sí, Evolutiva 1, profe. En Evolutiva 1. Así que alguito de eso se retoma, ¿no? Justamente por esta cuestión del narcisismo. Como todo, no es un tema muy, muy simple, tiene por ahí sus vueltitas, pero no hay que desesperarse porque, como siempre les digo, en función de que vayamos avanzando con el contenido, se van a ir entendiendo mejor las cosas. No hay que desesperarse cuando por ahí hay algunas cuestiones que nos cierran, porque todavía tenemos bastante contenido, o al menos quedan unos 2, 3 temas más que tenemos que ver para poder cerrar nuestro cuatrimestre, ¿no? Voy a compartir con ustedes la pantalla. No sé si ahí están viendo. Sí, se ve, profe, profe. se ve. En primer lugar, las referencias que creo que el profesor González ya se las había pasado, ¿no? Ya les había pasado él lo que tenían que leer, ¿no es cierto? Para el tema de narcisismo. Sí, Sí, porque sí, creo profe. Sí, que para. circuló en los grupos y todo. Y él mismo me reenvió el mensaje que les había mandado a ustedes, que decía, ¿no? El temario que era desarrollo de la línea, desde la línea del autoerotismo, narcisismo, libido objetal, narcisismo primario y secundario y estadio del espejo. Para eso tenían introducción del narcisismo, después de Lacan, el estadio del espejo como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. También de Lacan, la familia, el apartado del estadio del espejo. De Massota, lecciones de psicoanálisis, precisamente el capítulo de identificaciones, el narcisismo y la pulsión. Y de Nacio, con los capítulos el concepto de narcisismo, el concepto de sublimación y el concepto de identificación. Nacio en este libro trabaja con 7 conceptos cruciales del psicoanálisis. Que dicho sea de paso, Massota y Nacio les van a servir mucho para entender mejor los textos de Freud, ¿no? Así que les recomiendo leerlos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Nacio, y me parece que es bastante comprensible, y sobre todo en esta instancia donde habla sobre el concepto de narcisismo, sublimación e identificación. Es muy amigable, Nacio, y complementa mucho. Obviamente, primero tienen que leer a Freud, y después complementarlo con él, como para profundizar o comprender mejor algunos conceptos. Entonces se lo recomiendo. Esos son los textos, ¿no? Por supuesto que la complejidad de Lacan, a mi entender, es como muy, muy superior, ¿no? Entonces, lo que tomamos de Lacan, lo tomamos en el punto más básico que se pueda tomar. No,
yo desde mi posición, a Lacan lo trabajaría de la manera más simple y más básica que sea posible, ¿no? Porque es un autor de mucha complejidad y que requiere mucha base psicoanalítica para poder hacer los posteriores análisis, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos viendo es la psicología profunda freudiana, ¿no? Los conceptos básicos de Freud, y el profesor, obviamente en el programa, mecha algunos temitas con Lacan, como en este caso de narcisismo, y también complejo de Edipo, que incluye algunos textos de Lacan. Pero es bastante complicado Lacan. Así que vamos a tomarlo con calma, ¿no? Como lo más tranquilamente como podamos. Siempre se me cuelga la pantalla. A ver, voy a volver a compartir. Ahí está. ¿Cuál es nuestro temario? Este temario, por supuesto, está armado sobre el contenido que aparece en el programa para esta unidad, digamos, ¿no? Que tiene que ver con otro modelo del desarrollo libidinal, autoerotismo, narcisismo, libido objetal y estadio del espejo. El autoerotismo, el narcisismo y la libido objetal, ¿no? Como una especie de camino, narcisismo primario y narcisismo secundario, y el planteo lacaniano del estadio del espejo, articulaciones con los registros de lo real, lo imaginario y lo simbólico, que eso es lo que yo tomo de manera muy superficial, ¿sí? Les presento aquí una pequeña filmina que nos presenta, ¿no?, un centro de tratamiento para el narcisismo. Ahora lo que ustedes pueden observar es que todos tienen el número. ¿Qué número tienen todos? El número 1. El 1. ¿Sí? Número 1. Porque para los narcisos no hay más que el número 1, ¿no? No sé si ustedes conocían ya el término narciso o narcisista. ¿Alguno lo conocía, lo usaba? Por ahí de la historia, profe, de Narciso, ¿no? Del mito de Narciso. ¿Alguno conocía el mito de Narciso? No, yo no conocía, pero sí hace poco escuché que a una persona le decían, vos necesitas de ese narcisismo para vivir, si no parece que no sos vos. Entonces yo dije, ¿qué le querrá decir con lo que le dijo? Y ahí como que empecé a ver, y justo después el profesor, bueno, mandó todos estos temas, y ahí entendí por qué le decía eso. ¿Ninguno de ustedes conocía el mito de Narciso o le gusta No. la mitología griega, algo de eso? Yo sabía, profe, superficialmente. Hace mucho lo había leído, hace mucho. Bueno, vos Lo había sabías. escuchado una vez en la escuela, pero así como dijo Manu, superficial. Una profesora se había puesto a explicar por qué el narcisismo y todo eso. Bueno, pero fue así, un vistazo. Claro, profe, creo Bueno, que era un hombre que se amaba tanto y murió ahogado viendo su reflejo en el río, en el agua, algo así. También hace muchísimo que lo escuché, pero creo que es eso. sí, es un ser de la mitología griega, ¿no? Evidentemente Freud tenía algún tipo de gusto por eso, porque hablamos de Edipo, de Narciso, bueno, con Narciso sí, justamente estaba como castigado a vivir enamorado de sí mismo. Entonces, él vivía enamorado de su reflejo en el río, ¿no? Él se miraba y se amaba, y tanto es que se miraba y tanto que se amaba que finalmente cayó al río y se ahogó, ¿no? Entonces, en ese lugar donde él se ahoga, crece una flor, que es la flor del narciso. Una
especie de representación. Pero sí, justamente apunta a esta cuestión de el amor por uno mismo, ¿no? En demasía, ¿no? Porque el amor por uno mismo Es en como realidad no está mal, un ¿no? egocentrismo ya, ¿no? Sí, tiene que ver con esta cuestión de no poder visualizar nada más que a uno mismo, ¿no? No poder concentrarse en otros intereses que no giren alrededor de uno. Para nosotros los psicólogos es un término muy común, sobre todo por Freud, que introduce el concepto, y porque posteriormente, en la elaboración de manuales diagnósticos psiquiátricos, hay un trastorno de personalidad que es un trastorno de personalidad narcisista. Entonces, así como hay diferentes trastornos de personalidad, como límite, como antisocial, hay un trastorno de personalidad que se llama narcisista. Entonces, estas personas tienen justamente las características de las que estamos hablando, ¿no? Esta cuestión de no poder despegarse de sí mismos, de no poder visualizar un interés que no sea el suyo propio, pero por supuesto que de manera muy agudizada, ¿no? Al punto que le impide tener una relación normal o viable con otras personas, ¿no? Entonces siempre el protagonista es Es él, uno y los claro. intereses son los de uno, ¿no? No, por eso repito, no está mal el amor propio, pero no es lo no en mismo que exceso, ser narcisista, ¿no? claro. Son cosas diferentes. Freud, si bien el texto que nosotros usamos es de 1914, que es Introducción del Narcisismo, Freud había usado este término mucho antes de 1914. Vieron que yo siempre les digo que Freud va y viene con los términos y a veces los introduce mucho antes del texto que nosotros vamos a leer. En 1909, Freud declaró que el narcisismo era un estadio intermedio entre el autoerotismo y el amor de objeto, ¿no? Si bien, bueno, ahora lo vamos a ver, comienza entendiéndose al narcisismo como una perversión, Freud va a puntualizar que en realidad tiene que ver con un estadio intermedio entre el autoerotismo y el amor de objeto. Vieron que nosotros vimos ya, cuando vimos 3 ensayos de una teoría sexual, que primeramente hablamos de autoerotismo, ¿no? El bebé, el pequeño, satisface sus zonas erógenas a través del autoerotismo, ¿no? Entonces, si ustedes vieron también en niñez este autor Spitz, ¿lo vieron a Spitz? También saben que el bebé atraviesa por ese periodo anobjetal, sin objeto, hasta que llega, ¿no? al establecimiento del objeto. Entonces, por eso es que hablamos justamente desde el autoerotismo hasta el establecimiento del objeto y el amor hacia el objeto. Este es uno de los escritos más importantes de Freud, siempre se dice lo mismo de todos los escritos, porque todos los escritos son importantes, y puede considerárselo como uno de los pivots, dice el autor, el que hace esta introducción, en la evolución de sus puntos de vista. Resume sus elucidaciones anteriores sobre el tema del narcisismo y examina el lugar que corresponde a este último en el desarrollo sexual. Pero va mucho más allá porque incursiona en el problema más profundo de las relaciones entre el yo y los objetos externos y traza la nueva distinción entre libido yoica y libido de objeto. Además, y quizá sea lo más importante, introduce los conceptos de ideal del yo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado un poquito de ideal del yo cuando vimos super yo? Y si bien en el texto que nosotros usamos todavía Freud no incluía, es como que los usaba como una especie de iguales a ideal del yo y a super yo, en este caso
introduce Freud este concepto ideal del yo y la instancia de, y la instancia de observación de sí vinculada con él, ¿no? Entonces va a hablar de ideal del yo y va a hablar de la observación del sí, en bases de lo que finalmente sería llamado el superyo en el ello y en el yo y el ello, ¿no? Porque este texto es anterior al texto del yo y el ello. Entonces, como siempre decimos, Freud va incursionando con los términos hasta que finalmente van apareciendo ya de manera más estructurada en textos posteriores. Así como en 1909 ya hablaba de narcisismo, en 1914 va a incorporar este texto y va a hablar específicamente de esto. Y en este caso también habla de ideal del yo, que después también se va a asentar en otros textos posteriores. Básicamente, para hablar de narcisismo, este texto de Freud, Introducción del Narcisismo de 1914, es sobre el que nosotros nos apoyamos, ¿no? Y por supuesto que el texto de Nacio nos viene de 10 para que podamos profundizar un poquito en estos conceptos. El término narcisismo procede de la descripción clínica, ¿no? Es decir, de la observación y la descripción clínica. Y fue elegido en 1899 por un autor que no es Freud, ¿no? No sé cómo se pronunciará esto porque tiene esos puntitos arriba de la A, pero ponele, bueno, dice NAC, para designar aquellos casos en los que un individuo toma como objeto sexual su propio cuerpo y lo contempla con agrado, lo acaricia, lo besa, hasta llegar a una completa satisfacción, ¿no? En este punto, el narcisismo se constituye una perversión y acapara toda la vida sexual del sujeto. Entonces, primeramente, desde la observación clínica, se entendía al narcisismo, y no muy distante de lo que se suele entender, como el individuo que se toma como propio objeto sexual, ¿no? Entonces, llega a una completa satisfacción concentrada en sí mismo. Entonces esto es entendido como una perversión, ¿no? Porque yo no puedo satisfacerme con el otro, sino que solamente conmigo mismo. ¿Eso ya pasaría a ser como algo patológico? Sí, por supuesto. Es que el narcisismo era entendido como una perversión, ¿no? Claro. Pero Freud, por supuesto, va a tomar el término y le va a dar cierta normalidad en el desarrollo, ¿no? de la evolución sexual, desde el autoerotismo a ese pasaje hacia el narcisismo y la posterior volcada hacia los objetos, ¿sí? Entonces es como que él va a tomar ese término, pero le va a dar una utilización diferente. Un sentido sería, profe. Un sentido diferente, sí. No lo va a usar estrictamente como una perversión, como si era entendido, sino que lo va a colocar incluso en el desarrollo normal de cualquier sujeto, ¿no? No obstante, hemos encontrado en la clínica este narcisismo unido a otras perturbaciones, dicen los autores, como la homosexualidad y las neurosis. Y esto también lo dice Freud. Así, el narcisismo no sería ya una perversión, sino el complemento libidinoso del egoísmo, del instinto de conservación, ¿no? Egoísmo que, dice el autor, posee todo ser humano, ¿no? Es decir, todos tendríamos un componente de narcisismo en determinado momento de nuestra evolución, ¿no? En algunos aspectos podría considerarse normal, y en otros, si está unido a algunas perturbaciones, por supuesto que estaría contemplado dentro de la clínica, ¿no? Dentro del padecimiento mental, podría llegar a ser considerado.
Los enfermos, dice Freud, a los que yo me he propuesto calificar de parafrénicos, que es un poco lo que él usa como sinónimo de la esquizofrenia, muestran dos características principales, dice él: el delirio de grandeza y la falta de todo interés por el mundo exterior, por las personas y las cosas. En algunos tipos de psicosis o en algunos tipos de esquizofrenia aparecen estas características, ¿no? El delirio de grandeza y, por supuesto, la falta de interés en el mundo exterior. Hay como un corte con la realidad exterior, ¿no? Entonces el sujeto aparece como muy ensimismado en sí mismo, y con poco interés por cualquier cuestión que tenga que ver con el mundo real o con el mundo exterior. Entonces a Freud le llama mucho la atención este cuadro clínico, y le sirve para trabajar justamente esta cuestión del narcisismo. Esta última alteración, dice Freud, que es la falta de interés por el mundo exterior, los hace inmunes al psicoanálisis, porque el psicoanálisis no puede tratar las esquizofrenias, ¿no? O la psicosis, porque justamente esta cuestión de estar despegados del mundo real y exterior y de la falta de interés que existe, hace que no se pueda establecer un proceso analítico, ¿no? Profe, En ¿y realidad eso, son los cuadros... y eso, Sí. eso se establecen a edades tempranas o No, ya habla de cuadros adultos? en realidad son cuadros adultos, ¿no? Ah. Si bien el psicoanálisis durante mucho tiempo consideró, por ejemplo, el autismo como una Eso le especie de iba a psicosis preguntar. infantil, eso es un poco discutible también en realidad, pero bueno, el psicoanálisis lo considera en algún aspecto una especie de psicosis infantil, porque hay como un corte con la realidad exterior, una Eso falta le de iba a preguntar. interés. Entonces, en el caso de ese cuadro podríamos hablar, digamos, de lo infantil, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, uno establece cuadros clínicos a partir de los 18 años, ¿no? En la niñez no suele diagnosticarse tanto, salvo en el caso del autismo, que es un cuadro clínico que aparece a muy temprana edad, pero que es muy discutible, ¿no? La explicación y el encuadre que uno le va a dar. Pero bueno, si consideras eso, podés hablar de niñez o de adultez. También el histérico o el neurótico obsesivo pierden, dice Freud, su relación con la realidad, pero, sin embargo, el análisis nos demuestra que no han roto su relación erótica con las personas y las cosas, conservan esto en su fantasía y sustituyen, dice Freud, los objetos reales por imaginarios, ¿no? Es decir, si bien en la histeria y en la neurosis se da como una especie de pérdida con la realidad, en realidad no hay una pérdida del objeto, sino una sustitución del objeto, ¿no? por uno fantaseado o por uno imaginado. Solo a este estado podemos denominar con propiedad introversión de la libido, es decir, que esa libido que estaba depositada en el objeto, o se deposita en un objeto imaginario, o se retrotrae, ¿no? Surge entonces el interrogante, dice Freud, de cuál es en la esquizofrenia el destino de la libido retraída de los objetos. Porque ¿qué pasa con el esquizofrénico o con el que tiene un cuadro de psicosis? Justamente hay un corte con la realidad, y entonces esa libido que debería depositarse en el objeto externo, no se deposita ahí. Entonces lo que dice Freud es ¿qué pasa con esa libido? Y él responde que la libido sustraída al mundo exterior ha sido aportada al yo, surgiendo así un estado al que podemos llamar narcisismo, ¿no? Por eso entonces el sujeto no deposita esa libido, es decir, esa energía sobre el objeto real externo, sino que la vuelve hacia sí mismo. O ¿no? sea, Y entonces, ahí
o sea, no sé si estoy entendiendo bien, pero es como que no deposita en el otro, ¿puede ser? Claro, ¿El otro? cuando aparece el objeto, en el desarrollo, digamos, de la libido sexual, primeramente esa libido está sobre uno mismo, ¿no? Y Sí. después se deposita sobre el objeto, porque uno Ajá. incorpora el objeto amado, ¿no? Entonces, Exacto. mi libido, mi energía, la pongo sobre mi objeto amado. En Claro. el caso de las esquizofrenias, esa libido no se dirige hacia los objetos, sino que se vuelve hacia uno Así. mismo. Ah, Por eso es que esos sujetos no tienen conexión con el mundo exterior, no tienen interés en el mundo exterior, y muchas veces aparece también el delirio de grandeza, ¿no? Como la cuestión ensimismada en uno mismo, ¿no? Es decir, no hay registro del exterior. Entonces es lo que Freud llama, en este caso, narcisismo, ¿no? En el caso de las esquizofrenias, que él utiliza a modo de ejemplo. El delirio de grandeza no es algo nuevo, sino la intensificación y el despliegue de un estado. Llamamos a este narcisismo secundario, dice Freud, porque el narcisismo secundario tiene que ver con esto, con el repliegue de la libido que estaba dirigida hacia los objetos, hacia uno mismo. ¿Sí? No sé si ustedes ya leyeron el texto. ¿Han leído el texto? Yo no, profe. Bien. Bueno, lo van a entender mejor, un poco mejor cuando lo lean. eh, Pero, nosotros estuvimos leyendo la otra vez con un grupo de compañeros, pero hay muchas cosas que no entendíamos, por ejemplo, esto que recién me estaba explicando, cuando no deposita en el mundo externo, eso no estábamos entendiendo muy bien, y me claro, acuerdo que lo resaltamos. bueno, porque Freud siempre trabaja mucho sobre este tipo de casos, como las parafrenias o las esquizofrenias, porque justamente son los cuadros clínicos que el psicoanálisis no puede tratar, porque están desconectados del mundo real, del mundo exterior. Por supuesto que ustedes lo entenderían mejor si vieran psicopatología, en donde uno ve cuadros clínicos. Y los cuadros de psicosis y esquizofrenia son los cuadros en donde no hay conexión con el mundo real, hay una pérdida de realidad, ¿no? Entonces para Freud tiene que ver con esto, que esta libido, ¿no? esta energía que uno deposita sobre los objetos del mundo exterior, la retrotrae y la vuelca hacia sí mismo, ¿no? Es como que todo el interés que vos podrías depositar sobre el mundo externo recae sobre vos. Entonces, el eje, el ombligo del mundo sos vos, en términos clínicos, ¿no? En términos de cuadro clínico. Si bien hay mucha gente que tiene estas características y que no tiene un cuadro clínico, en este caso estamos hablando de algo bien estructurado y que cumple con los requisitos para un diagnóstico de un cuadro clínico. Vemos una oposición entre libido yoica y libido del objeto, por eso estamos hablando, ¿no?, de la libido que se dirige hacia el objeto, o la libido que tiene que ver con el yo. Cuanto mayor es la primera, tanto más pobre es la segunda, y viceversa, ¿no? Es decir, cuanto más energía yo coloque en el objeto o en el yo, va a haber una diferencia notable. La libido de objeto es máxima en el amor, dice Freud, es decir, que cuando yo me enamoro, deposito toda mi libido sobre el objeto, ¿no? Vieron que cuando uno se enamora, uno todo lo deposita sobre el otro. Y existe la antítesis de esto, por ejemplo, dice Freud, en la fantasía paranoica del fin del mundo, ¿no? Entonces, en los cuadros paranoides se deposita más esa libido en el yo que en el objeto, ¿no? Entonces está más centrado en uno mismo que en el otro. Por supuesto que el cuadro del enamoramiento es uno de los que permite visualizar de mejor manera el depósito de la libido sobre el objeto, ¿no? Entonces todo eso que yo canalizo sobre el otro, ¿no?, y que ensalzo y me gusta y me enamoro, ¿no?, tiene que ver con todo lo que yo deposito sobre el otro. Profe, ¿eso tiene que ver mucho con lo que es la proyección y la introyección? No, porque acá estamos hablando de un movimiento del libido, digamos, no como mecanismo defensivo.
sino con el movimiento energético que uno hace. Ustedes saben que la libido tiene que ver con eso, con ese monto de energía que se moviliza, y que en este caso yo deposito sobre los objetos. Cuando yo me enamoro, yo deposito algo sobre otro. No sé si es lo que el otro es, o lo que yo realmente pongo sobre el otro, ¿no? Por eso es que en el enamoramiento uno está vacío, uno está desnudo, y lo único que a uno le puede llegar a complacer es que el otro me retribuya el amor que yo siento, ¿no? Es lo único que me puede devolver a mí algo de todo lo que yo estoy entregando, ¿sí? De todo ese monto libidinal que yo deposito sobre el otro. No hay cuadro, digamos, que deje más expuesto al sujeto que ese, ¿sí? Cabe Pero se entiende preguntarnos bien con qué eso. relación. ¿Sí? Sí, se entiende bien con los ejemplos que dio yo. Claro, es que Freud lo va a analizar, digamos, justamente desde ese lugar en el texto también. Cabe preguntarnos qué relación puede existir entre el narcisismo del que ahora tratamos y el autoerotismo, dice Freud, que hemos descrito como un estado primario de la libido. Los instintos autoeróticos que existen primordialmente antes del desarrollo del yo, cuando éste se desarrolla, se instaura el narcisismo. Fíjense que en la línea, digamos, consecutiva, primero hablamos del autoerotismo y después hablamos del narcisismo, ¿no? Como una forma previa al establecimiento del yo. Debemos también preguntarnos lo siguiente: si atribuimos al yo una carga primaria de libido, ¿para qué precisamos diferenciar, dice Freud, una libido sexual de una energía no sexual correspondiente a las pulsiones del yo? ¿Para qué diferenciar tantos tipos de libido?, dice Freud. No basta con un solo tipo de energía psíquica, hay que hablar de tantos tipos de libido. No, dice Freud, la división de la libido en la libido del yo y la libido de objeto es una prolongación inevitable en la clasificación de las pulsiones en pulsiones del yo y sexuales. No se desesperen con este párrafo, porque nosotros en las clases venideras vamos a ver pulsión, y vamos a ver justamente pulsiones del yo y pulsiones sexuales. Es una clasificación que surge de haber estudiado las neurosis de transferencia y que la explica adecuadamente, ¿no? Es decir, este apartado lo leo porque está como parte del texto, pero no se desesperen porque vamos a ver pulsión, y ahí va a cerrar el tema de pulsión del yo y pulsión sexual, ¿no? Pero Freud hace esta diferenciación, no trabaja un único tipo de libido, sino que va a hacer diferenciaciones, ¿no? En las energías, digamos, que moviliza el aparato psíquico. La diferenciación primitiva entre pulsiones yoicas y sexuales determinó la libido yoica y la libido del objeto. A su vez, esa diferenciación primitiva es inevitable si consideramos las funciones de todo organismo vivo, que es automantenerse y mantener a la especie. Por lo tanto, el fundamento último de estas teorías es biológico, y a falta de una mejor explicación seguiremos manteniendo, sobre todo para explicar satisfactoriamente los cuadros neuróticos y las esquizofrenias. Es decir, la apoyatura, ¿no?, de esta diferenciación entre pulsiones yoicas y sexuales también tiene para Freud un aspecto biológico. Ustedes saben que Freud, gran parte de su teoría, digamos, tiene una apoyatura biológica, ¿no? Mucho de lo que él teoriza en cuanto a pulsiones o a movimiento energético, digamos, en el sujeto, tiene que ver con una apoyatura biológica, y sobre todo con una apoyatura que tiene que ver con la función de mantener al organismo vivo, ¿no? Vieron que Freud siempre, sobre todo cuando habla de teoría sexual, esto está estrechamente conectado con la función de poder mantenerse vivo, de automantenerse. Después, posteriormente, es que hay una diferenciación de lo sexual, ¿no? Entonces, primariamente, la satisfacción tiene que ver con sobrevivir, ¿no? Y posteriormente se diferencia y se convierte en algo separado, que responde, digamos, a esa primera satisfacción, pero que ya no es necesaria para vivir, ¿sí?
El mejor acceso al narcisismo continúa, dice Freud, siendo el análisis a las parafrenias, ¿no? O a las esquizofrenias, como siempre les digo. Del mismo modo que las neurosis de transferencia nos han facilitado rastrear las mociones pulsionales libidinosas. La demencia precoz y la paranoia nos permitirán inteligir la psicología del yo. Y también va a hablar de narcisismo y va a poder observar este aspecto teniendo en cuenta estos tres aspectos: la enfermedad orgánica, la hipocondría y la vida erótica de los sexos, ¿no? Es decir, en estos tres cuadros, o en estos tres telones, él va a poder visualizar algo de lo que tiene que ver con el narcisismo, ¿no? En la enfermedad orgánica, en la hipocondría. ¿Saben ustedes lo que es la hipocondría? Bueno, es lo que, por ejemplo, una persona siente que está enfermo constantemente, ¿no? ¿Así? Ah, Sí. había escuchado la palabra, pero no recordaba que era eso. Bueno, la hipocondría también es un cuadro clínico, ¿no? El hipocondríaco es aquel que siente que todo el tiempo tiene algo o alguna enfermedad, o que cualquier, digamos, cualquier cosa que sienta, digamos, en su cuerpo puede ser una enfermedad, ¿no? Entonces, si yo ahora toso y soy hipocondríaca, seguramente voy a pensar ya que tengo COVID, ¿no? En que ya todo mi organismo está tomado por el COVID y que seguramente tengo. Y así con cualquier registro que uno tenga corporal, ¿no? Es decir, todo se constituye en una enfermedad, ¿no? Aunque no haya Es decir, razón, ¿sí? que identifican cualquier enfermedad como propia. Claro, sí. O el clásico que googlea en internet y que ya tiene todo. Bueno, eso tiene que ver con la hipocondría. Ahora, todos tenemos algo de esto, ¿no? El tema es que cuando uno realmente vivencia la enfermedad sin tenerla, ese es el problema de la hipocondría, ¿no? Que vos podés estar experimentando una enfermedad que en realidad no tenés, y que tiene que ver con tu propia creación sobre eso, ¿sí? Pero, En profe, ese caso, la hay hipocondría, muchos casos conocidos de esas cuestiones, personas que han tomado pastillas, incluso medicamentos que no estaban recetados, pero porque ellos creían que estaban enfermos de X cosa, empezaban a automedicarse y Sí, esas sí, cosas. sí, y es más nocivo al final que cualquier cosa, porque te medicas y no necesitas medicarte. Puedes morir por la medicación y no por la enfermedad, porque no tenés nada, ¿sí? Generalmente la hipocondría tiene que ver con esto, con que no hay existencia de enfermedad, pero hay una creencia de que la enfermedad existe, ¿no? Entonces, la hipocondría es un cuadro clínico determinado, y que sobre todo cuando nosotros hablamos de cuadros clínicos, hablamos de cuadros que afectan al desarrollo normal de la vida de las personas, ¿no? Porque yo puedo toser ahora y puedo pensar que tengo COVID. Pero el tema es que si yo soy hipocondríaca, voy a alterar por completo mi vida normal pensando de que yo tengo esta enfermedad. Y no me voy a ir a trabajar, y me voy a automedicar, y voy a hacer un montón de cosas que me van a poner en riesgo a mí, ¿sí? Con eso tiene que ver el cuadro clínico. El enfermo orgánico, dice Freud, que es el primer caso que él analiza, acuérdense que estamos hablando de narcisismo, se interesa solo por su cuerpo, ¿no? La enfermedad orgánica tiene que ver con una dolencia, con una enfermedad, una dolencia que uno tiene que es real y que es orgánica, ¿no? Entonces, yo puedo tener, no sé, un cáncer y es una enfermedad orgánica, ¿no? Es el producto de un proceso de enfermedad que estoy viviendo, ¿no? Entonces hay un interés por el propio cuerpo, por el sufrimiento que uno está pasando, y la libido se retrotrae del mundo exterior, se retira de los objetos, y censura el interés erótico. Entonces es muy común que el enfermo, ¿no? La persona que está padeciendo una enfermedad, retire las investiduras libidinales de los objetos mientras está atravesando este proceso, ¿no? Y esta desaparición de toda disposición amorosa, por intensa que sea, ante un dolor físico, y su sustitución por la indiferencia, la completa indiferencia,
dice Freud, son muy explotadas por el arte cómico. Es decir, cuando uno pasa por una enfermedad, es muy poco probable que pueda enfocarse en otra cosa que no sea la enfermedad, ¿no? Y que pueda sobre todo depositar el interés libidinal sobre un objeto externo o sobre una persona, es muy poco probable, ¿no? Al menos hasta que esa enfermedad se cure o que se termine el proceso de la enfermedad y uno pueda volver a depositar su interés en algo que no sea eso, ¿no? Así que este es un aspecto que Freud utiliza para visualizar esta retirada de la libido sobre el objeto y la vuelta hacia sí mismo. Ojo que esto también lo va a visualizar en el duelo de la melancolía, ¿no? Cuando uno retrotrae la libido que estaba depositada sobre el objeto que uno perdió hacia sí mismo. Entonces hay una falta de interés total en el mundo externo o en otros objetos que no sean lo que yo perdí, ¿sí? La hipocondría se manifiesta como en la enfermedad orgánica en sensaciones somáticas, penosas o dolorosas, y coincide también por el efecto de la distribución de la libido. El hipocondríaco retrae su interés y su libido de los objetos del mundo exterior y solamente se concentra en el órgano que le preocupa. Entre la hipocondría y la enfermedad orgánica hay una sola diferencia, dice Freud. En la enfermedad, las sensaciones dolorosas tienen su fundamento en alteraciones comprobables y en la hipocondría no. ¿Se entiende esto? Es decir, la enfermedad orgánica es comprobable, uno está enfermo. En la hipocondría no. Pero sin embargo, como uno lo vivencia de la misma manera, retrotrae de la misma manera la libido que estaba sobre los objetos hacia sí mismo y sobre todo hacia el órgano que uno considera que está enfermo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿No? Sí, profe. Bueno, si no, después lo van a tener que repasar. Un tercer acceso al estudio del narcisismo, dice Freud, tiene que ver con la vida erótica, ¿no? Con la vida erótica humana, y con el amor, por supuesto, ¿no? Y así como al comienzo la libido yoica quedó oculta para nuestra observación, tras la libido de objeto, reparamos primero que el niño toma sus objetos sexuales de su vivencia de satisfacción. Las primeras vivencias sexuales de satisfacción son autoeróticas, y esto ya lo sabemos, ¿no? Y son vividas con respecto a las funciones vitales de autoconservación. Por eso siempre decimos, ese bebé que llora para tomar el pecho de la madre, si bien para él es satisfactorio, le ayuda a vivir, ¿no? En la medida que toma el pecho, vive, porque come. Las pulsiones sexuales se apoyan al principio en la satisfacción de pulsiones yoicas, y solamente más tarde se van a independizar, ¿no? Es decir, primero todo gira justamente en esta cuestión de la supervivencia y de la construcción del yo. Hemos comprobado que muchas personas, y especialmente aquellas en las cuales el desarrollo de la libido ha sufrido alguna perturbación, dice Freud, por ejemplo los perversos y los homosexuales, que Freud tenía un tema con los homosexuales que es muy de época, ¿no? Estamos hablando de 1900, y pobre él en su ignorancia o en su teoría, digamos, de época, hay cosas que podemos cuestionar hoy, ¿no? De la homosexualidad. Pero bueno, son cuestiones que él observaba. En estos casos, por ejemplo, no eligen su ulterior objeto de amor conforme a la imagen de la madre, sino conforme a la propia imagen. Es decir, los perversos y los homosexuales para él tienen una elección de objeto que no responde al objeto de amor como la madre, sino que responde a uno mismo. Demuestran buscarse a sí Profe, mismos como ¿puede objetos de explicar de amor. nuevo eso? ¿Cómo sería eso? No, porque para Freud, digamos, en el caso de los... Porque en la elección de objeto, el primer objeto de amor es la madre, ¿no es cierto? Es decir, Sí. el cuidador, la madre o quien cumpla la figura de la madre. Y en el caso, dice Freud, en donde algunos sujetos han
han sufrido alguna perturbación en esta dirección de la libido, no hacen su elección, digamos, de objeto conforme a la imagen de la madre, sino que lo hacen conforme a la propia persona. Ah, Por eso es que el homosexual elegiría a alguien de su propio sexo, ¿entiende? No a no, alguien del sexo opuesto. yo creí que Y por eso, el tema de el perverso se satisface sobre sí mismo y no se satisface con un otro, ¿no? En estos dos casos, la elección del objeto no está figurada en la imagen, por ejemplo, de la madre, sino en la imagen de uno mismo. Por eso el hombre elige otro hombre para amar, y por eso el perverso solamente disfruta sobre su propio cuerpo, no sobre el contacto con el otro, o sobre el disfrute del otro, ¿sí? no Igual tendría está figurado. el tema este de la homosexualidad no tendría entonces nada que ver con el complejo de Edipo. No, por supuesto que el complejo de Edipo tiene que ver con todo. Es decir, la dirección que uno hace la libido y la alteración que se produce, o la perturbación de la dirección de la libido, puede tener que ver justamente en el momento del complejo de Edipo. Es decir, para Freud el complejo de Edipo es nodal. Olvídate que el problema seguramente puede estar ahí. El tema es que habla de la elección, digamos, del objeto de amor, ¿no? Que eso se produce, por supuesto, posterior al complejo de Edipo también. Pero bueno, lo que yo quiero puntualizar es que por ahí la cuestión de la homosexualidad en Freud es muy de época, ¿no? No sé si hoy teorizaríamos de la misma manera, pero bueno, es lo que él dice. Demuestran buscarse a sí mismos como objetos de amor, realizando así una elección de objeto conforme a un tipo que podemos llamar narcisístico, ¿no? No eligen el objeto de amor en función de la imagen de la madre o del padre, sino en función de la propia imagen. Oh, ya se me colgó. Se me perdió. Suponemos que el individuo encuentra abiertos ante sí dos caminos distintos para la elección del objeto, pudiendo preferir uno de los dos. Decimos, por tanto, que el individuo tiene dos objetos sexuales primitivos, él mismo y la mujer nutriz, o sea, la madre. Y presuponemos así que el narcisismo primario de todo ser humano, que eventualmente se manifestará luego de manera destacada en la elección de su objeto. Entonces, se ama según el tipo narcisista solamente a lo que uno es, a sí mismo, a lo que uno fue, a lo que uno quisiera ser, o a la persona que fue parte de uno mismo. Por eso también Freud puntualiza de que a veces las mujeres narcisistas solamente pueden amar a un hijo, porque ese hijo es parte de ellas, ¿no? Es lo único que sale de vos misma, es tu hijo. No puedes amar a otra persona que no haya salido de tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, en el caso de las narcisistas, por ahí a un propio hijo pueden llegar a amarlo, pero no porque sea un hijo, sino porque es parte de ellas mismas, ¿no? Es como una especie de prolongación de ellas mismas. Ese es un ejemplo que da él, ¿no? Y según el tipo de apuntalamiento o de apoyo o de mujer nutriz, aparece, ¿no? El amor hacia la madre o hacia el padre como imágenes, ¿no? La elección del objeto sobre la imagen de la madre o el padre. ¿Sí? No me quiero demorar mucho con esto. Después él va a hablar un poco de lo que tiene que ver con el ideal del yo, con la conciencia moral y la observación de sí, la autocrítica, y lo que tiene que ver con el proceso represivo, que eso nosotros ya lo hemos visto, ¿no? Cómo se figura el ideal del yo en comparación de lo que el yo es, con lo que quisiera o con lo que el ideal le supone que debe ser.
en este caso también va a puntualizar sobre pulsiones sexuales y pulsiones yoicas, hablando justamente del ideal del yo, pero no me voy a meter mucho en eso. Cuando habla, por ejemplo, sobre enamoramiento, nos dice que observar que la investidura libidinal de los objetos no eleva el sentimiento de sí, la dependencia al objeto amado es la causa de la disminución de este sentimiento, porque el enamorado, dice Freud, es humillado, ¿no? El sentimiento de sí queda por el piso en el enamoramiento. El que ama pierde, por decirlo así, una parte de su narcisismo, y solo puede compensarla siendo amado. La fuente principal de este sentimiento es el empobrecimiento del yo, resultante de las grandes investiduras libidinales que le son sustraídas. Claro, O porque sea, él saca para pasarla al otro, digamos. Claro. por supuesto, ¿sí? O sea, el daño del yo por las tendencias sexuales no sometidas ya a control ninguno, ¿no? El enamoramiento consiste en un desborde de la libido yoica sobre el objeto. Tiene el poder de levantar represiones y volver a instituir perversiones, dice Freud. Exalta el objeto sexual a la categoría de ideal sexual. Se idealiza a lo que cumple la condición de amor. Se ama aquello que hemos sido y hemos dejado de ser, o aquello que posee perfecciones que carecemos, a aquello que posee la perfección que le falta al yo para llegar al ideal. Fíjense que esto que uno ama parece poseer lo que yo no tengo para poder llegar a mi ideal. Vieron que siempre cuando uno se ama, cuando uno ama, perdón, a otro, idealiza. Vieron que siempre decimos, ¿no? Que uno tiene idealizado a ese que ama, al menos el primer tiempo. Y parece que ese contiene todo lo que uno no tiene para poder llegar a su propio ideal, ¿no? Entonces, Lo podríamos asociar, profe, cuando uno dice vos me complementás, ¿no le dice la pareja? sí, en realidad el complemento ya es una instancia posterior, creo, porque en el primer tramo del enamoramiento uno le ve al otro todo lo que uno, o sea, no tiene y nunca tendrá, digamos. Es como que el otro es Porque al ser, Dios y vos pasar, sos claro, al nada. ser el pase de energía divinal, ahí está todo esto que ves que todo lo mejor, todo lo bueno lo tiene el otro y vos no, Claro, digamos, y hace que, claro, hay un empobrecimiento del yo, claro, ¿no? El otro parece ser superior a uno, Es como aunque todo uno muchas veces perfecto, hace todo bien, sí, sí, sí. Sí, uno primero no percibe por ahí la magnitud, pero el amor tiene que ver con eso, es el enamoramiento, ¿no? Es decir, uno de repente ve en el otro todo lo que le parece que nunca vio, que nunca uno tuvo, y el otro tiene, ¿no? Ahora después pasa un tiempo y te das cuenta de que era todo producto de tu líbido que estaba depositada ahí, ¿no? Porque a veces era semejante papanata y vos te creías que era, no sé, Dios, ¿no? Pero suele profe, suceder en y le hago una consulta. En el caso de, por ejemplo, las mujeres que sufren violencia de agresión, Sí. ¿cómo? O sea, ellos vio que esas relaciones le cuesta como salir de ahí, de esa posición, de decir, darse cuenta que esa persona en realidad no la quiere y solamente la quiere lastimar a través de distintos tipos de maltrato que realiza, algunos son verbales, otros son... Esta carga de energía siempre permanece también siempre está, o cómo sería en esos casos. Sí, podría ser una de las explicaciones, ¿no? Ahora, ese empobrecimiento del yo por el depósito de esa libido en el objeto, ¿no? El tema es que llega un momento donde eso no es, ya no lo sostiene el enamoramiento, digamos, ¿no? Lo sostiene la estructura psíquica de la persona que es humillada, que de alguna manera se adapta y recibe Pero no eso. parte también eso de la fantasía de creer que esa persona es
buena, es lo mejor, y no darse cuenta de que en realidad... En algunos casos puede suceder eso. El tema es cuánto tiempo eso se va a sostener y por qué se va a sostener, ¿no? Porque muchas veces todos estamos estructurados psíquicamente de manera diferente, ¿no? Sí. Entonces vieron que siempre decimos que hay personas que son más sensibles, más vulnerables a ciertos tratos que otros, ¿no? Sí. Porque otra persona se levanta, se va y no vuelve nunca más. ¿Y por qué, Claro. sin embargo, alguien sí puede, digamos, vivir en esa humillación o en ese maltrato? Porque evidentemente hay algo en su estructuración psíquica que avala o permite ese funcionamiento, ¿no? Entonces, no es tan simple como el depósito, digamos, de la energía divinal sobre el otro. Hay mucho más que tiene que ver directamente con la estructuración psíquica de uno y con los recursos que uno tiene para poder defenderse de las situaciones que pueden ser delicadas, complicadas o no, ¿no? Vieron que no todos tenemos los mismos mecanismos defensivos y muchas veces son poco adaptativos, entonces tomamos decisiones o hacemos cosas que no nos sirven o que no nos ayudan, pero nuestra estructura la sostiene de esa manera, ¿sí? Entonces tiene que haber todo un trabajo muy exhaustivo y muy difícil, porque no es que vos vas y le decís a la mujer, che, mirá, vos no podés seguir así, déjalo, porque siempre vuelven, pero porque hay algo que tiene que ver con otra cosa, que no tiene que ver con que a uno le gusta ser humillado, ¿no? Hay una estructura que de alguna manera soporta esto por alguna cuestión X que tiene que ver con la historia de vida de uno, ¿no? Y que seguramente hay que trabajarlo para poder modificarlo, ¿no? Para volverlo más adaptativo, y sobre todo para poder autoconservarse, porque uno pone en riesgo la vida muchas veces con eso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto uno pierde su pulsión de vida, ¿no? O se disminuye esta en este tipo de situaciones. Este caso complementario que entraña una importancia especial para el neurótico, en el cual ha quedado empobrecido el yo por las excesivas investiduras de objeto e incapacitado para alcanzar a su ideal del yo. El sujeto intentará entonces retornar al narcisismo, eligiendo, conforme al tipo narcisista, un ideal sexual que posea las perfecciones que él no puede alcanzar. Y esta sería la curación por el amor que intenta el neurótico, ¿no? Y que el sujeto prefiere por lo general antes que el tratamiento clínico. ¿Vieron que el neurótico siempre va buscando que el otro lo repare, digamos, ¿no? Que el otro encuentre la respuesta a lo que uno no tiene, o que un otro le cura la falta. Y es mejor andar buscando esto que ir a hacer terapia. Por eso yo siempre digo, ¿no? Antes de andar buscando a alguien que le solucione los problemas, porque no va a haber nadie que le solucione los problemas, vaya a una terapia. Y ahí fíjense qué es lo que está pasando. Entonces, cuando ustedes sepan qué es lo que está pasando, van a poder montar una relación que se dé sobre lo real, y no sobre las faltas que uno tiene, o sobre la falta que uno está buscando cubrir, ¿eh? Que muchas veces las elecciones de amor tienen que ver con eso, no con lo que uno realmente necesita, o lo que uno dispondría desde su entereza, sino que uno Sino de anda lo que le rondando falta. sobre lo que le falta. Exactamente. Estadio del espejo, muy someramente, porque tampoco me quiero extender mucho. Cuando Lacan elabora la teoría del espejo, se refiere a las puntualizaciones realizadas por Freud en el narcisismo. Ustedes saben que Lacan va a retomar muchas cuestiones de Freud y las va a reconstruir, rearmar o reconfigurar. Definiríamos narcisismo como el amor hacia la imagen de sí mismo, ¿no? Tomado de este mito de Narciso que hablamos hoy. Y se deben tener por lo menos presente tres cosas, ¿no? Lo que es la imagen, el amor y la unidad. Hablando, ¿no? En términos de lo que Lacan va a considerar.
cuando considera el estadio del espejo, ¿no? La imagen, el amor y la unidad, porque va a unir todo eso que está fragmentado. Para Freud, el yo supone una unidad, pero la misma tiene que ser desarrollada, ya que la misma no está dada desde el comienzo, ¿no? Ustedes Profe, saben que el yo... Sí, ¿unidad en qué sentido o entre quiénes podría volver? Entre imagen, o sea, porque es imagen, amor y unidad. sí. No, la unidad tiene que ver con la constitución ¿Entre yoica. quién? O sea, esa parte. No, para que haya unidad tiene que haber un yo, y ese yo se tiene que configurar. Viste que cuando el bebé nace, el bebé no tiene yo, ¿no? Ese yo se tiene que construir. Es todo Entonces, ello. claro, es todo ello. Y todo ello está dado desde lo fragmentado, ¿no? Claro. Desde lo que está Nosotros, deformado. nosotros esos vimos como decía hoy el compañero, en Evolutiva 1, que a través de la Claro, imagen de la madre, la sonrisa, la mirada, la nariz, la cara, se va sí. constituyendo los procesos de identificación. Y Ujú. ahí es donde el niño comienza a ir desarrollando esta otra instancia que pasa a ser la parte yoica, Claro, que sí, se va armando a través de la madre, digamos, de las identificaciones que realiza, la importancia de la sonrisa cuando le habla, cuando le da a amamantar, sí, las claro. caricias que realiza, los cantos y todas esas cuestiones. Eso me acuerdo de Evolutiva 1, claro, claro, porque ahora Evolutiva 2 yo no estoy cursando, pero sí, sí, me acuerdo. Bueno, esto Entendí. estadio del espejo es evolutiva 1, ¿no? Es eso. Cómo se configura el niño desde la imagen que le representa a la madre, porque en un momento eso se constituye como uno mismo, o sea, el pibe mira a la madre y en realidad es él. Claro, claro, claro. Y cómo eso que le brinda la madre le va a proporcionar finalmente estructurar su propio yo, ¿no? Porque es eso lo que le va a permitir estructurar el yo, la propia madre. Porque si no está la madre, no tiene el componente que le permite estructurarse. Entonces, Entendí. entonces cuando vemos Winnicott, por ejemplo, vemos el momento en que el bebé se empieza a diferenciar de la madre, ¿no? A través de la desilusión. Ese saber de que ya no soy yo, no es parte de mí, sino que yo soy alguien separado a mi madre. Cuando habla de función materna también habla de eso Winnicott. Claro, claro, sí. Para Freud, como les estaba diciendo, el yo supone una unidad, y la misma tiene que ser desarrollada ya que no se posee desde el comienzo. Y el cuerpo del chico no posee una función unificante, sino que la información de su cuerpo está absolutamente fragmentada. La responsabilidad de esa unificación, de dicha imagen, viene dada por el yo. Es decir, que para que el chico se pueda, digamos, unificar, tiene que constituir su yo. En Introducción del Narcisismo es un supuesto necesario que esté presente desde el comienzo con el individuo una unidad comparable al yo. El yo tiene que ser desarrollado. Ahora bien, las pulsiones autoeróticas son iniciales, primordiales, por tanto, algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva acción psíquica para que el narcisismo se constituya. Para que esto acontezca es necesaria una nueva acción psíquica, la identificación primaria, ¿no? Esta acción psíquica supone una intervención exterior, supone la injerencia del otro. En tanto, es una imagen unificada sobre el cuerpo fragmentado del niño. La identificación primordial va a promover la estructuración del yo, esto en términos lacanianos, poniendo fin a esta vivencia psíquica que Lacan denominará fantasía del cuerpo fragmentado. Acuérdense que el proceso del espejo es justamente la unificación del cuerpo fragmentado. Este cuerpo unificado solo comienza a fundarse a partir de la devolución de la imagen. El niño, sin embargo, recibe imágenes unificantes antes de que pueda tener sensaciones corporales unificantes, ¿no? Es decir, a través de la imagen es que el chico también va a poder comenzar a unificarse, ¿no? Entonces,
En el caso de, hay un autor que se llama Joel Dort, que va a explicar esta fase del espejo en 3 tiempos fundamentales, ¿no? Que van a tener que ver con la conquista progresiva de la imagen de su cuerpo. ¿Por qué hablamos del estadio del espejo? Porque para Lacan es el estadio formador del yo, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver justamente con esta cuestión vinculada al narcisismo. Lacan retoma justamente el narcisismo presentado por Freud para poder elaborar su teoría del espejo. Entonces, los 3 tiempos que presenta este autor tienen que ver con la confusión primera entre uno mismo y el otro, que evidencia el vínculo del niño con el registro imaginario. La relación con la imagen es absolutamente transitiva, resumida en la forma de yo soy el otro. Y Lacan lo ilustra, por ejemplo, en el ejemplo del niño que le pega a otro, pero llora él. Porque el niño se representa en el otro, no en él mismo, ¿no? Entonces, en esta dinámica se produce un borramiento del espejo, hay una identificación sin reconocer la mediación del espejo, sin reconocer la dependencia de ese otro para que el cuerpo pueda ser. Entonces, hay una confusión primera entre uno mismo y el otro. En un segundo paso, el otro del espejo es una imagen. ¿Se acuerdan de estadio del espejo? Es decir, primero no hay una diferenciación, después hay una imagen en el espejo, y es el momento en el que el niño llega a descubrir que el otro del espejo no es un ser real, sino una imagen. Será un hito fundamental, ya que a partir de ese momento distinguirá la imagen del otro de la realidad del otro, ¿no? Y finalmente, la imagen del espejo es una imagen de mí mismo. Verán que atraviesa el niño este pasaje, ¿no? en la observación del espejo, desde eso que es netamente confuso e indiferenciable, hacia lo que constituye una imagen, y finalmente lo que es la imagen de mí mismo, ¿no? Que se adquiere la convicción de que esa imagen es la suya, ¿no? Al reconocerse a través de esta imagen, el niño reúne la dispersión del cuerpo fragmentado en una totalidad unificada, que es la representación del propio cuerpo. La imagen del cuerpo es estructurante para la identidad del sujeto, que se realiza en ella su identificación primordial. Por supuesto que, acuérdense que la madre es la imagen participante en esta, ¿no? Porque el niño muchas veces se ve en el reflejo junto al reflejo de su madre también. Es decir, hay un acompañamiento estructurante en la imagen de la madre. Pero, ¿sí? También recuerdo, profe, que la profe Nimia en Evolutiva 1 nos decía lo que sucede en este estadio cuando por ahí la madre, cuando amamanta, o esos niños que no tuvieron la oportunidad de que los padres puedan amamantar y fueron directamente llevados a incubadora, no tienen esos primeros meses de la sonrisa, de que la madre los vea, que solamente les hables y todo. Después como se van constituyendo en algunos casos de forma insegura o no muestran emociones algunas ante dichas situaciones, que después la madre, por ejemplo, va, los agarra y ellos como que no. Sí, sí, por supuesto, en un primer momento la imagen de la madre, en realidad para la constitución yoica del niño es estructurante, digamos, ¿no? Sí. Y acompaña también en el proceso del espejo que describe Lacan, ¿no? Hay un punto, dice, donde se testimonia que yo no puedo ser el otro, hay un punto donde se limita lo transitivo del yo soy el otro, de la identificación primaria, y es articulado por el yo a partir de ciertos rasgos del otro, tiendo a asemejarme, tiendo a identificarme. Sobre ese yo ideal recaerá ahora el amor de sí mismo, de que en la infancia gozó el yo real.
Bueno, acá Lacan habla de la matriz simbólica, tampoco me voy a meter mucho con eso, pero dice, no es tanto mirarse en el espejo, sino el hecho de que el ver esa imagen que está sostenida por la mirada del otro, que es la madre, ¿no? La matriz simbólica es el deseo de la madre, la castración de la madre, que posiciona al hijo en el lugar del falo imaginario. Es decir, en todo lo que tiene que ver con el proceso de constitución yoica, la figura de la madre es primordial, ¿no? Porque es la figura que acompaña en esta construcción psíquica. Entonces, si bien en el estadio del espejo hay un proceso que configura al niño y que se puede observar justamente porque ese niño se mira, primero no se diferencia, después no se reconoce, solamente ve la imagen de un otro, hasta que finalmente se constituye en el reflejo de uno mismo, ¿no? Y eso lo constituye el niño. Vieron que cuando uno ve, a mí me causa mucha gracia a los perros cuando se miran en el espejo, ellos piensan que es otro perro que está ahí. Y vieron que a veces se gruñen y se ladran, son ellos, pero el perro no se constituye en la imagen de sí mismo, sino que él ve a otro perro. ¿Nunca vieron? El perro no sabe que es él el que está en el espejo. O le ladra Evidentemente también. no sabe porque le ladra, o porque le gruñe, o porque mira como que hay otro perro. Entonces en el niño pasa lo mismo. Ese reflejo que ve, primeramente, es la imagen de algo que no le configura a él, ¿no? Que tiene que ver con estos 3 tiempos que vimos recién. Es una imagen, pero no soy yo, ¿sí? Hasta que finalmente, como último paso, aparece esa imagen en el espejo, que es la imagen del sí mismo, ¿no? Que tiene que ver con esa constitución yoica y con esa unificación del cuerpo fragmentado que plantea Lacan. Entonces esto es estructurante para el niño. No sé quién dijo, profe. Profe, tengo una consulta, no sé si estoy muy equivocado, ¿no? Pero más o menos para entender. Hay una etapa de los chicos, me acuerdo, ellos, por ejemplo, cuando están jugando y vos les encontrás, ¿cierto? Se tapan los ojos pensando que uno tampoco no lo ve. ¿Podríamos asociarlo en algún sentido con esto? Sí, vieron que evolutivamente coincide todo lo que uno ve en psicología evolutiva, incluso si lo ves desde Gestalt, por ejemplo, que plantea la evolución del niño, coincide con el desarrollo, digamos, freudiano y lacaniano, ¿no? Es decir, en un primer momento el niño no tiene el registro de su corporalidad, digamos, ¿no? Es decir, si yo me tapo con la cara, posiblemente el otro no me vea, ¿no? Entonces, no hay un registro claro de la unificación corporal y de cómo el otro me ve, o cómo yo, fíjense que también cuando el niño, vos te vas acá a la vueltita y no te ve más, para él vos ya no estás, ¿no? Porque no tiene la conservación del objeto, ¿no? Que se va a incorporar posteriormente. Entonces, el niño que no visualiza a la mamá in situ, para él la mamá ya no está, aunque esté en el baño, ¿sí? Entonces la permanencia del objeto tiene que ver también con un logro psíquico, digamos, ¿no? Con un logro que se va a dar evolutivamente, ¿no? Pero que justamente coincide con las teorizaciones que se dan desde el psicoanálisis. Digamos que el psicoanálisis viene a intentar explicar, digamos, la evolución de esto, ¿sí? Si tiene su apoyatura teórica, explica la evolución que uno ve en el niño a simple vista, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre le digo a los estudiantes, yo enseñé psicología evolutiva a niñez un tiempo, y yo siempre le decía a los estudiantes, la evolución del niño, del pequeño, del lactante, del infante, del niño, no es solamente ver lo que sucede, no, hay una explicación que es muy profunda, digamos, ¿no? Hay una estructuración psíquica que uno obviamente conoce a través de la teoría freudiana, de la teoría lacaniana, y un montón de autores más que son hijos del psicoanálisis, como Winnicott, como Spitz, que lo que hacen es explicar justamente cómo se va estructurando ese niño para ir alcanzando esos logros psíquicos.
¿no? Es decir, no es que eso pasa porque sí. Podríamos decir, ¿no?, que eso pasa porque el niño está evolutivamente programado para que eso suceda. Pero sería una explicación muy simplista, ¿no? Si no hubiese, digamos, una apoyatura del otro involucrado en esto, en el que cuida, en el que cría, en el que acompaña, en el que sujeta, sostiene, como dice Winnicott. Fíjense que para Winnicott el sostén es estructurante para el cuerpo, ¿no? Para la conservación del cuerpo, para el sentimiento de la estructura corporal. Y muchas de las enfermedades que aparecen después, que son corporales, como la psoriasis y demás cuestiones, vienen desde ese momento de sostén, ¿no? Y alguna alteración en ese lapso. Entonces, qué importante es el acompañamiento, la crianza sostenida, amorosa, compartida, para la estructuración psíquica del niño, para la estructuración psíquica de ese yo y de ese posterior super yo, ¿no? Para que ese sujeto pueda adaptarse a todas las formas de la sociedad a través del complejo de Edipo, ¿no? Hay toda una elaboración que sostiene lo que uno ve, digamos, en términos de lo evolutivo, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Profe, Sí, profe. profe, sí. Obviamente esa explicación la tenemos nosotros, la estudiamos nosotros, y por eso podemos sostener y explicar muchas de las cosas que suceden en los niños y posteriormente en los adultos, ¿no? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué algunos presentan una forma de ser y por qué otros otra? ¿Qué tiene que ver con esto nuestra historia de vida? Nuestros vínculos primarios con nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestros abuelos. ¿Cómo nos estructura esto? ¿No? No es azaroso, no es algo de, sí, yo vengo programado y me desarrollo y llego hasta acá como si nada. No, hay toda una secuencia que tiene que ver con mucho más que uno, y que lo constituye a uno, ¿no? Y que las perturbaciones que se dan en esos primeros años de vida tienen consecuencias importantes en la vida psíquica de las personas. Por eso es que es tan importante cuidar a los niños y a las niñas, ¿no? Porque de la manera en que uno se estructura, después tiene consecuencias importantes en la vida adulta, y que después hay que pasarla, ¿no? Para trabajarla y para reestructurarse y rearmarse en función de lo que uno vivió o en función de la historia que a uno le tocó atravesar, ¿no? Y por eso es tan importante que cuando uno trabaja con un niño, con un adolescente o con un adulto, considere que hay una historia, que hay una relación dialéctica con un entorno, con una cultura, que le permite a uno entender muchas cosas, ¿no? Entender y por supuesto trabajar con aspectos de los sujetos que tienen que ver con su historia personal. No podemos dejar afuera eso. No podemos atender a un niño y no saber sobre sus padres, sobre sus hermanos, sobre sus abuelos, sobre su nacimiento, sobre sus primeros años, ¿no? Eso es constitucional, o sea, yo tengo que saber. Sí, por Bueno, eso gente, en evolutiva también nos hacían en la parte práctica que tengamos siempre lo que es entrevista. sí, En lo de entrevista, el nacimiento, cómo fue el nacimiento, si fue esperado, no fue esperado, cómo se sí, recibió la noticia, bueno, todas esas cuestiones también antes de pensar en el bebé, digamos, o sea, antes del nacimiento, mucho antes del nacimiento de claro, ese bebé. sí. Todo eso, incluso el embarazo y todo lo que es previo al nacimiento del hijo, es estructurante. Y cuando uno recibe a un adulto, es justamente por eso la teoría psicoanalítica trabaja con la vida pasada, digamos, con los primeros años de vida. Hay líneas psicoterapéuticas que no se enlazan con momentos del pasado, pero cuando vos te pones a analizar, a ver qué está pasando en ese sujeto, muchas veces terminás remontándote a vivencias que tienen que ver
con años anteriores, muy antiguos, con los primeros años de vida, que a veces las personas ni recuerdan, pero en algún momento se da el puntapié y hay algo que tiene que ver con la historia de uno, ¿no? Y que hace que se sostengan ciertos patrones de funcionamiento, que por ahí no son los más adaptativos, y que necesita uno. Después nosotros vamos a ver un texto que tiene que ver con esto, con repetir constantemente ciertas cosas y no poder reelaborarlas, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué hago todo el tiempo lo mismo? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué parte de mi historia tiene que ver esto, no? Entonces, es un punto que hay que considerar siempre, aunque a uno no le guste el psicoanálisis, o pueda, no sé, decir, no, yo esa línea no la quiero trabajar. Indiscutiblemente, la historia de vida de uno y la evolución que ha tenido uno en su estructuración psíquica es trascendental, ¿no? Por eso es tan importante la teoría freudiana. Nos guste, no nos guste, nos parezca fácil, difícil, hay conceptos que les van a quedar a ustedes para poder analizar las situaciones con mucho más rigor y con mucho más profundidad que lo que lo va a hacer cualquier persona. Entonces, y van a entender la importancia que tienen ciertas cuestiones que están vinculadas a los primeros años de vida en el resto de lo que le queda a uno por vivir, ¿no? Que por suerte, bueno, el análisis es prometedor en el sentido de decir, bueno, hay algo que podemos hacer para encontrar un mejor funcionamiento, un funcionamiento más adaptativo para las personas, ¿no? No es que uno va a quedar así para siempre y que no hay solución, sino que justamente es el trabajo del análisis el que le va a permitir a uno revisar ciertas cuestiones y reelaborar ciertas cuestiones, ¿no? Yo no quiero hablar mucho más que esto, sí les voy a pedir que los textos los lean a todos, y que entonces puedan tener una idea más cerrada de lo que vimos hoy. Narcisismo, dentro de esta evolución sexual que tiene que ver con el autoerotismo, y finalmente el estadio objetal, o el amor por el objeto, el narcisismo que puede entenderse como primario y secundario, y el estadio del espejo también como un aspecto estructurante del yo en Lacan. Así que, bueno, es eso, no es mucho más lo que quería hablar con ustedes, y bueno, nos veremos. Me parece que este lunes no hay clases. No, profe, Porque no, No, profe, no, absoluto. profe, no hay. Ya pasaron Sí. Que pasaron las notas, ya pasaron. Qué lástima. Bueno, así que nos veremos no este lunes, sino posiblemente, bueno, no sé, veremos cómo hacemos, porque voy a hablar con el profesor para ver de qué manera retomamos lo que tendríamos que dar este lunes. Y seguramente, yo creo que ustedes mañana se reúnen con él, mañana sábado. Sí. Sí, los sábados, Sí. profe, tenemos. Así que ahí él dará las directivas para continuar. Por lo Está. pronto, estamos en contacto y seguramente nos vemos prontito. Está, Profe, profe. muchas Muchas gracias por su tiempo. gracias. Hasta Bueno, luego. no, gracias a ustedes. Chao, profe. Chao, profe, gracias.